y explicarle qué va a pasar el próximo jueves acá. ¿Ya? Así que espero que estén estudiando, repasando, se vienen otras labores, pero para ese día ojalá estén todos preparados. Dentro de las evaluaciones que hemos visto, hemos dicho lamentablemente varias veces que estos test han sido bastante antiguos en relación a su creación y a su continuidad. El que les voy a presentar ahora es el que ha venido cambiando un poco, el que ha tratado de poder actualizar lo que es la evaluación psicomotora. Y se conoce como el TADI, que es el test de aprendizaje y el desarrollo infantil. Cuidado que hay otro TADI dando vueltas que es en español. Tiene un nombre bastante ya igual, por decirlo. Pero esto de acá se creó en la Universidad de Chile. Recuerden que estamos hablando de test que se aplican a nivel nacional. Y para que usted lo pueda aplicar, sí o sí se tiene que certificar. ¿Ya? Los otros dos, ya al tener el título de kinesiólogo, ya usted lo puede generar, lo puede trabajar sin ningún problema. La licenciatura le permite hacer eso. Pero a partir de este test, ya usted tiene que tener cierta certificación porque igual es un poco más, no es complejo, pero necesita un poco más de preparación y conocimiento del tipo de instrumento para poder aplicar. ¿Okay? Entonces, veámoslo de forma más general a la forma más precisa. El TADI va, desde el punto de vista más que nada de lo que hemos visto en las edades, desde los 3 meses hasta los 6 años de edad. ¿Sí? Si ustedes analizan ese punto, ¿a quién viene a reemplazar? De los test que usted conoce, ¿a cuál de los test viene a reemplazar? Sí. ¿Solo el TEPSI? Según los rangos de edad que usted conoce. A los dos, ¿ya? El EDP va de 0 a 2 años y el TEPSI va de 5. Entonces tenemos ahí ya un solo instrumento para evaluar todas las edades que se consideran un poco más críticas. Se habla de estandarizado porque ya se hizo un estudio, se aplicó y está diseñado para la regla nacional. Y es un instrumento, como le he dicho bastantes veces, válido y confiable, sobre todo en el contexto chileno actual. ¿Ya? Es un test que trata de integrar varios conceptos que los niños de la actualidad sí manejan, no conceptos quizás que son un poquito más del año 70, 80, como los test que hemos visto los dos primeros. Pero este tiene todavía un problema, ahí lo vamos a ver, pero sigue siendo válido y confiable a pesar de todos los estudios que se le han hecho. ¿Qué vamos a observar? Bueno, el TEPSI, el EDP y la patología psicomotoras no es que estén mal, ¿ya? Son evaluaciones que sí se tienen que seguir realizando, siguen siendo evaluaciones normadas a nivel del Ministerio de Salud, pero, insisto, la contextualización del niño actual y los métodos de crianza y de enseñanza actual son totalmente distintos a la creación que se hizo. ¿Sí? Entonces, como estamos trabajando con una cantidad de chicos que tienen otro tipo de formación y que tienen otro tipo de contexto, había que actualizarlo sí o sí. Y así ustedes van a buscar en internet un montón de test de evaluación de cualquier cosa, evalúan muchas cosas, pero a veces hay tanta información que los papás no saben qué evaluar, ¿ya? Y los profesionales de salud no sabemos de dónde tomarlo para poder hacer una evaluación coherente. Por lo tanto, el TADI, ya por varias investigaciones que se han hecho, no solamente en Chile, sino que a través de Latinoamérica, habla que es un test culturalmente válido. Ya le agrega otra palabra, que es culturalmente válido. ¿Cuándo creen ustedes que algo es culturalmente válido? Porque la validez es una cosa que la vamos a revisar ahora con un gráfico para que lo puedan tener claro. Permiso, que estás acá. El sueldo lo que me presento cosas. Cuando algo es culturalmente válido, ¿qué se imagina? Puede ser evaluado por qué país. Ya, pero acá en Chile primero. Se adapta a la sociedad del país. Actualmente, como es Chile, es un país que no tiene mucha diversidad cultural. Hay un montón de diversidad. Por lo tanto, no solamente pensando quizás en el fenómeno más actual que fue el tema de la migración, sino que estamos hablando de que hay pequeños que son de la zona norte, zona sur, zona centro, zona insular, que en otros test quizás no lo consideraron, pero existen chicos en Rapalú que tienen otro tipo de formación, los chicos mapuches otro tipo de quizás de estímulo, y así. Empezaron a ver que necesitamos un instrumento que lo podamos aplicar desde Arica a Punta Arenas, pasando por todo el territorio chileno y que sea válido. Entonces se aplicó este test, que si bien no es tan actual porque es de 2012 atrás, sigue siendo uno de los
vigentes que tenemos a nivel nacional. Esto es lo que me refiero cuando usted aplica un test. ¿Ya? El TEPSI, el EDP, el TADI y todo lo que hemos visto tienden a ser así. Son válidos y confiables, o sea, válidos que miden lo que tienen que medir y confiables que las personas que lo apliquen, que están bien, por así decirlo, instruido, lo va a hacer bien. No es que el test esté tan mal diseñado que no importa que la persona sepa mucho del test, le va a dar resultados distintos, como puede ser acá. Esto de acá es que sí mide alguna cosa, porque eso está bien, mide algunos aspectos, pero no es confiable porque cada una de estas personas le midió una cosa distinta. Pierde confiabilidad. Acá es confiable porque mide quizás un aspecto más general de algo. Todos apuntaron a ese resultado, pero no era lo que quizás estaba diseñado a medir, sino que dio otra cosa. Y si aquí usted tiene personas que le da a un niño un resultado, a otra persona otro resultado, y así, el test no tiene quizás la confiabilidad ni la validez necesaria para aplicarse. Por eso es difícil que haya este tipo de test. Imagínense, es difícil poder tener un instrumento que permita medir todos estos aspectos del desarrollo motor, que después vamos a ver más adelante que Fonseca, Víctor da Fonseca, que es el segundo test que vamos a ver, este portugués, que todavía está ahí, habla de que el desarrollo motor va de la mano con el desarrollo intelectual, social, etc. Entonces, tenemos que tener instrumentos que sean válidos, si no vamos a tener muchas complicaciones, sobre todo con el desarrollo de estos pequeños. Como les comentaba, este TADI de 3 a 6 años abarca igual un grosor de datos bastante amplio, pero trata de hacerlo de la mejor manera cuando hablamos del contexto cultural chileno. Independiente del género, nivel socioeconómico, zona de residencia, etnia, etc., todos pueden ser evaluados con este instrumento, ¿ya? Que es uno de los pocos a nivel latinoamericano que se dedicó a ver este tipo de diferencias que pueden existir. ¿Ya? Después le voy a tener que dar noticias respecto al TADI, pero para mí sigue siendo uno de los más importantes a nivel nacional, que si bien no viene a reemplazar, viene a complementar toda la materia que tenemos como kinesiólogos, pero lamentablemente he visto muy pocos kines certificados en TADI. Poquito. A ver, entonces, como les decía, el 2012, buen año, ¿qué pasaba en el 2012? Se acababa el mundo. Mientras uno estábamos llorando y todo, hay personas que estaban creando este test. O se inició a través de un fondo nacional, o sea, usted postula un proyecto, puede ser un FONDEF o cualquier tipo de proyecto que da el gobierno. Depende de usted de la inquietud que tenga. Y a través de esos fondos nacionales se empezó a estudiar todo esto. ¿Sí? Empezaron a ver cómo, a nivel de la salud pública, podemos mejorar esto de alguna manera, mejorar el contexto. Creo que el TADI se aplica que en Chile. Tranquilo, ya amplió su estructura, pero es principalmente diseñado en Chile para el contexto chileno, que ya se está estandarizando para otros lugares. Inclusive otros lugares ya lo están tomando como recepción ya, y lo están ganando como instrumento de medición inicial, o sea, estamos mal. Ya. No está diseñado para diagnosticar, como casi ningún tipo de test. Lo único que hacen acá, este tipo de test psicomotores, es evaluar si el pequeño está con alguna alteración en el desarrollo psicomotor, algún retraso, o inclusive, acá nos vamos a dar cuenta, que si está dentro de una norma más avanzada, que es algo que los otros test no tenían. ¿Vale? Entonces tenemos acá ya un grupo heterogéneo de niños, que en este caso, al aplicar podemos tener chicos que a lo mejor están dentro de la norma, chicos que quizás están un poco más avanzados, o chicos que están con algún rezago. Pero esa es la realidad chilena. ¿Sí? No es que todos van a estar normal hacia atrás, como lo hemos visto que casi todos lo normalizaron las clases anteriores. Hay chicos que están un poquito más adelantados y ojalá aprovechar esa información para poder hacer. Ahora, desde el punto de vista de cuál es el propósito de haber hecho este test, bueno, vamos a ver tres generales. Conocer el estado de desarrollo de aprendizaje de cada niño y niña, que es lo vital que queremos hacer. Recuerden que lo que hacemos nosotros como kinesiólogos es captar algún ítem y poder mirarlo con estos ojos así como que sospechando que podría haber algo, ojalá no haya nada, pero nosotros lo que hacemos es prevenir, ojalá tempranamente, y generar información para evaluar programas dirigidos a la primera infancia. ¿Sí? No solamente, chicos, medimos y vemos por medir. Se van a dar cuenta que usted como kine tiene oportunidad de poder ampliar mucho más su contexto de evaluación. Y si genera datos e investigaciones, esto se valida mucho más. Por eso los datos que usted tenga, la información inclusive de su usuario, aunque trabaje solo, aunque tenga su clínica privada, haga una base de datos de todos los pacientes que usted va a recibir, cuáles son los pacientes de hombro, rodilla, codo, desarrollo psicomotor, neurológico, y van a tener información que quizás en otro lugar no van a tener.
Y ojalá, después de tener toda esta información, de haber captado de todos estos pequeños que ojalá puedan tener la mayor cantidad de donaciones, hacer llegar esta información, ojalá a los niveles un poco más arriba para que podamos generar políticas públicas de desarrollo. No sacamos nada tampoco con generar mucha información si esa información la voy a tener guardada. Lo que hay que hacer como profesional de salud responsable, si yo tengo mucha información y descubrí algo nuevo, tratar de ver si esto se mantiene en el tiempo, es decir, que si es una constante, no fue una casualidad, y eso informarlo a nivel del desarrollo. Como lo que estamos viendo con los pequeños de 5 o 6 años, que muchos tienen una torpeza motora que no la habíamos visto hace mucho tiempo. Empiecen a ver estos pequeños de 6 7 años que se caen mucho más de lo que se caían antes, porque estamos echando la culpa a la pandemia, pero el fue hace 3 años, 4 años, ya cualquiera tenían esos niños 2 3 años, entonces estaban en su pleno desarrollo motor. Ahí hay una fuente de información bastante importante que podemos revisar. ¿Qué dimensiones abarca el TADI? Recuerden que casi todos ustedes veían coordinación, lenguaje social, etc. El TADI se va a encargar a través de esta batería, que si la otra es la cara, esta es más cara todavía. La parte de conocimiento, motricidad, lenguaje y la parte socioemocional, que esta quizás la veamos solamente desde el punto de vista social, pero acá vemos ya una dimensión distinta. De las 4, el kinesiólogo obviamente domina mucho mejor la segunda. Si usted es un kinesiólogo del nivel neurológico, quizás que se maneja más en primera y segunda, porque tiene que ver ahí con el área neurológica, pero al final, usted para poder aplicar el TADI tiene que manejar el contexto completo. Por eso, como lo he dicho desde que comenzamos a ver los test, ojalá estos test se aplicaran a nivel interdisciplinario, que esté el kinesiólogo, el psicólogo y el que corresponda, evaluando cada área, porque es el experto que corresponde. Pero, ¿qué significa eso? Más recursos y lamentablemente no lo vamos a encontrar rápidamente. Esta batería, si no mal recuerdo, y yo creo que ahora está un poquito más, está rondando entre los 350 y 400 mil pesos. La batería, porque la certificación es un poquito más económica. Subió, 500. Más los gastos del lío, etc. Y con la noticia que le voy a dar después es que mejor no la compre todavía. Por eso nosotros detuvimos la compra de los TADI, porque yo había pedido también de esto. Me lo habían aprobado, pero después dije, paren un poquito. ¿Ya? Si yo tengo todos esos ítems, voy a ver que tengo varias cosas que hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de este test? Que va graduando de 3 meses en 3 meses. Si ven acá, partimos los 3 meses un día, hasta los 6, tengo algo que explorar. Y así voy avanzando cada 3 meses con distintas actividades. No vamos a detener los chicos en el desarrollo de cada una ni cómo se aplica, porque insisto, esto es para que ustedes lo conozcan. No es para certificarlos ahora, sería ideal, pero yo tengo la certificación más básica. No, vamos a seguir avanzando todavía. Profe, en el índice, por ejemplo, en primera sería de 3 meses un día a 6 meses y 0 0 días. días. De aquí ya si el pequeño tiene 6 meses un día, parte de acá. Es muy parecida a la aplicación del EDD al inicio. Usted saca la cronológica, que comienza en el mes anterior. Es muy similar. Lo que no tienen que hacer acá es ver distintos puntos, porque aquí hay un techo, un piso. Hay más cosas que poner en juego, que los voy a mostrar más que nada, para que sepan que para poder aplicarlo hay que prepararse un poquito. Pero es solamente informativo. ¿Ya? A nivel de la parte educativa, atención, memoria, ¿qué son eso? La atención, la memoria, el lenguaje. Capacidades. ¿Ya? ¿Pero qué funciones son? ¿De qué órgano del cuerpo humano? Y que estamos viendo funciones cerebrales superiores. Ya no estamos pidiendo funciones que son básicas, reflejan, no son actividades que el pequeño tiene que pensar, analizar, siempre obviamente de acuerdo a su edad. Por eso la atención y la memoria se empieza a trabajar ya desde el punto de vista más general, hasta llegar a ámbitos como por ejemplo conocimiento del mundo, que es con el interés, razonamiento lógico matemático. Usted dice, pero ¿cómo le voy a evaluar eso a un niño de 3 meses? En esa dimensión, un niño de 3 no le voy a pedir que sume, que reste, si todavía ni siquiera hizo el jardín. Pero se trata de aplicar eso, en donde hay más, en donde hay menos. ¿Ya? Y así puede ir avanzando con distintas actividades. Miren, son cubos, juguetes, no tienen mucha ciencia si lo vemos y lo analizamos súper general. Pero ahora sí, yo creo que más o menos prepararlo para trabajar. Miren la parte de motricidad. Gatea 1 metro,
Ah, pero ¿cuándo le pide la diaria? A los 9 meses, 12 meses. ¿Estaría dentro de la edad que usted conoce como el gateo? ¿A qué edad comenzaba a gatear un niño? Un gateo seguro, no incipiente. No me digan que pasaron casi un mes viendo el desarrollo de como todo y no se acuerdan. 8 meses aproximadamente. ¿Ya? Si usted ve del EDP, el gateo lo está pidiendo casi a los 6 meses. ¿Ya? Entonces hay diferencia que este está más contextualizado a lo que pasa ahora. Los chicos que tienen más variabilidad motora. Vean acá, dice, patea una pelota grande, camina solo 3 pasos y fíjese, 12 meses a 18 meses. ¿Qué están respetando acá? Nuevamente, los rangos de variabilidad que nosotros sabemos que existen, que con los test antiguos no lo aplicaban porque decían una norma que era tan estricta que decían que a los 12 se paraba y ahí tenía que empezar, o a los 10 se paraba, a 10 meses, y a los 12 ya tenía que estar caminando. Y esa información todavía sigue dando vuelta en la parte social. Entonces, este test, si fuera más masivo, si nosotros como profesionales de la salud pudiéramos darlo más a conocer, la sociedad entendería que existen rangos para que estos chicos empiecen a caminar, correr, saltar, etc. Y yo, dependiendo de su rango, voy viendo si necesito o no necesito apoyo. Evaluamos motricidad gruesa, motricidad fina. ¿Qué diferencia hay entre esas dos estilos? Cuando hablamos de motricidad gruesa y motricidad fina. ¿Qué se le viene a la mente? Cuando dice, no, vamos a trabajar la motricidad gruesa. Cuando en el colegio le decíamos vamos a trabajar la motricidad gruesa. Por cuerpo completo, casi. ¿Ya? Segmentos matónicos, tronco, hombro, etc. Que indican movilidad un poco. Y motricidad más fina, ¿ya? Segmentos que quizás son movimientos más precisos, que se atribuyen al lado de la mano, los pies inclusive, etc. ¿Ya? Entonces tenemos acá otra área importante, sobre todo para nosotros, que evalúa un poco este pequeño movilizando. La parte del lenguaje no dicta mucho de los demás. ¿Ya? Estamos viendo un test que en pequeño queremos ver cómo interactúa con el medio. Si identifica quizás imágenes en una lámina, empieza a decir cosas en plural, si nombra 7 animales de estos 7 animales, si son más de conocimiento común, etc. Ya tenemos acá un test bastante más actualizado, en donde dependiendo de la edad, si el pequeño está comenzando a hablar o no, o si ya, por ejemplo, acá 6 años, 5 años, el pequeño ya está leyendo algo, dependiendo de su estímulo. ¿A qué edad un niño debería empezar a leer? ¿Usted cuándo empezó a leer? ¿A qué edad? Y si empezó a leer a los 5, hay que llevarlo a la NASA. Los rusos, como dicen, se van a llevar los rusos. Variabilidad no habla, ¿ya? Pero igual pregunten estos detalles, es importante saber el uno qué pasó, como para poder comparar con la realidad que se viene. ¿Ya? Ustedes van a tener ahí la responsabilidad de poder recepcionar a un grupo etario, estamos hablando de niños, que va a ser cada vez menos. Recuerden que Chile se está más envejeciendo que naciendo nuevos pequeñitos. Entonces tenemos que empezar a visibilizar eso. Y la parte socioemocional, que ya acá estamos hablando de niños más pequeños, que es más que nada como quizás ellos expresan cosas, hasta ya la autorregulación, que hasta para algunos de nosotros todavía es difícil. ¿Ya? Miren acá, 12 meses a 18, interactúa con niños de su edad. Come con agrado distintos alimentos. ¿Ya? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? A través de expresiones, ¿ya? Faciales más que nada. Un niño de 2 a 18 meses quizás ya va a tener quizás un poco más de lenguaje, pero no te va a decir que está mal y te va a dar las razones de por qué está mal, sino que todo tiene que ver con el lenguaje corporal y cómo él lo expresa a través de la parte emocional y también la parte social, cómo él interactúa con el entorno. ¿Sí? Esto de acá, chicos, es cada vez más difícil. Acá también, y para qué decir esta parte. ¿Ya? Si hiciéramos esta parte en todos los que estamos acá en la U, por ejemplo, yo creo que más algunos tendríamos complicaciones todavía, no a las dimensiones de los más pequeños, pero es difícil algunos expresar sentimientos, la formación valórica se está perdiendo cada vez más, la autorregulación para qué le digo. Son cosas que sí o sí, ojalá si detectáramos de más pequeñitos pudiéramos tener quizás una funcionalidad mayor. Ahora, esos son los 3 modelos. Como les decía, van avanzando de 3 en 3 para que no tengamos quizás tantas complicaciones. Aquí después ya parte de 6 en 6, teniendo ya una consideración de que los chicos van teniendo mayor actitud, hasta ya empezar a tener
variable de hasta un año en algunos lugares. ¿Ya? Por ejemplo, acá, más arriba también ahí vamos a ver pequeños saltos. Pero netamente es para que ustedes sepan cómo se evalúa. Igual que la DP, va de tal edad, ciertas actividades, ciertos puntajes. Y así yo le voy pidiendo actividades pequeñas que son cada vez más actualizadas a lo que el pequeño necesita y al desarrollo actual. ¿Ya? Inclusive sigue siendo 2012 para mí antiguo, ¿ya? Porque todo lo más moderno debería ser de no más allá de 5 o 6 años de antigüedad. Ya estamos hablando que el estadio va a cumplir casi 10 años. Y aún así todavía no se ha aplicado a nivel nacional como debería. Ahora, ¿cómo se va a aplicar esto de forma general? Individualizado, igual que el TEPSI. ¿Ya? Paciente 1 a 1, porque si no esto se desvirtúa y hay muchas preguntas que son directas al pequeño, sobre todo los que son más grandes. Y si el pequeño está con otro compañero, más seguro que se distraiga, etc. Pero profesional capacitado. Eso sí, ya acá es un punto a favor. ¿Ya? Insisto, el kinesiólogo podría salir y hacer el estadio por sí solo, quizás si sabe el público un poquito, pero para poder validarlo como instrumento, decir, ¿sabe qué? Yo lo pongo como instrumento de medición y desarrollo, tiene que estar certificado. Insisto, la certificación no está acá, pero toma tiempo. Ya les van a hacer clases, etcétera, así que igual es inversión de tiempo y poco plata, porque te piden para hacer la certificación la batería que ahí estaba averiguando que salía 500.000 pesos aproximadamente. Entonces, ahora la certificación sale siempre, sí, pero para hacer la certificación tienes que tener la batería. Ahora, ¿cómo es el profe? Se consiguió la batería. Entonces, yo no invertí todo de tanto, pero la idea es que ojalá ustedes también puedan tener la oportunidad de poder actualizar. Tiene que haber un adulto, pero la característica de diferencia de todos los demás es que acá no solamente tiene que ser un adulto que lo acompañe, sino que tiene que ser un adulto significativo para el niño. O sea, que tenga una relación con el pequeño. Hoy voy con mi sobrino y tengo suerte, lo saludo en la mañana y no sabe qué le gusta, qué es lo que hace, que usted fue porque tenía que acompañar porque la situación ameritaba, no va a servir para aplicar el test. Acá necesitamos una persona que esté atento a las capacidades que sabe del pequeño, las actividades que él hace, porque hay muchas preguntas que van dirigidas al pequeño en sí, sobre todo cuando tenemos un niño de 4 o 6 años aproximadamente, pero a veces por nerviosismo no lo responde, o miran hacia los lados porque no sabe cómo responder, porque sí lo sabe hacer quizá o no lo sabe hacer. Pero al estar ahí, el adulto para él es la persona que quizás lo pueda respaldar, a veces se sueltan un poquito más, o se les pregunta también a los usuarios. Pero casi siempre, y para todos chicos, no solamente para el tema de pequeños, si usted está con una persona con discapacidad intelectual y viene acompañado con alguien, todas las preguntas van dirigidas a la persona, no al acompañante. Tenemos esa mala educación de formación de que si vemos un pequeño o cualquier persona con discapacidad intelectual que está acá y viene con un acompañante, de preguntarle todo a la persona porque pensamos que él no nos va a responder. Y eso es falso. ¿Ya? Él te puede responder todo dependiendo de cómo tú se lo vayas a preguntar. 20 a 30 minutos, utópico, ¿ya? Pero se puede hacer. Si tienes ya manejo respecto a la batería, sabes qué es lo que se aplica, cómo se hace y cómo invertir estos 500.000 pesos para un pollo y una campaña, lo vas a poder hacer. ¿Cuáles son las contraindicaciones para aplicar el test? Que es uno de los pocos que dicen, ¿sabe qué? Esto no debería tener el pequeño, los otros test, ninguno le he dicho tiene contraindicaciones, este es el primero. Algún cuadro, sobre todo febril o una enfermedad, porque sabemos que si el pequeño está con algún cuadro patológico o algún patógeno, vamos a tener menos respuestas, al igual que si está somnoliento o con hambre. Piensen en ustedes mismos si le van a hacer una prueba, ¿no? Debería hacer una prueba usted con hambre, con sueño, y es lo que más hacen. Todas las pruebas las hacen con sueño, a veces cuando pasan de largo. Si ya te están avisando que de chiquitito tenés que tener el cuerpo lo más descansado posible, y los porfeos siguen estudiando hasta las 3. Descansen la noche anterior y van a ver cómo les va a servir un poco más. Deben de habituarse a eso. Todos los materiales que usted ve acá, siendo el más pesado, esa pelotita que pesará unos 2,5 kilos casi. Es una pelota casi de ejercicio. Pero vamos a tener acá muchas cosas, que es un cuento estandarizado, vamos a tener acá, bueno, materiales varios que sirven para tanto la motricidad gruesa como la motricidad
para el relato, imágenes, para la aplicación, la tabla, o sea, está todo hecho. Está llegar, comprarlo y aplicarlo, que está certificado. ¿Y cuál es el problema? Es que igual algunos detallitos son bastante particulares y son difíciles de conseguir en algunos casos. ¿Ya? Por eso se trata de que ojalá la batería se ocupe y después se guarde, sobre todo las figuras acá en las láminas, porque no las venden así en forma media con bypass. ¿Ya? Tal y lo venden o lo ofrecen en una librería de tal característica y a veces sí se puede encontrar de alguna otra manera, pero el valor no cambia. Insisto, vale harto, ¿ya? Entonces uno igual la cuida. Y cuando ve que el niño patea esta pelota te llega a doler, pero es parte de la rotación. Ahora, dicotómico, igual que el Tepsi, ¿lo hace o no lo hace? Si se fijan, toma cosas del EDP, toma cosas del Tepsi, son mezclados y salen. Pero una buena mezcla. Tomaron lo mejor de un área, tomaron lo mejor del otro y empezaron a trabajar. ¿Sí? Entonces, el pequeño acá, si lo hacen dentro de los criterios definidos, es un punto. Si a lo mejor varía un poco, también hay criterios de variabilidad dentro del test. Si usted le dice no, tiene que hacer esto, o podría hacer esto, es distinto que te digan esto sí, esto no. ¿Ya? Entonces el test es bastante flexible en algunos puntos. ¿Sí? Pero si el pequeño a lo mejor no puede tener esa respuesta que esperamos, que aún así la respuesta que hizo no fue dentro de los criterios de flexibilidad que pueda tener, el puntaje va a ser 0. Y ya se vamos sumando puntos. Insisto, esta parte no es para que se lo aprendan los criterios porque es más difícil. Pero si después cuando hagan el TADI se van a acordar del profe y van a decir, era así. Usted cuando vaya avanzando, también tienen que ir viendo esto de lo que les explicaba del lenguaje. Ustedes se van a dirigir tanto al pequeño como al acompañante. ¿Bien? Pero van a dar el mismo discurso, pero de distintas formas. ¿Qué diferencia hay en la definición de arriba con la definición de abajo? ¿Qué diferencia podemos encontrar ahí? Veanlo con calma y me dicen, profe, ¿saben qué? Ahí está la diferencia. Hay una diferencia igual importante. Al niño, ¿a qué lo invita? Lo invitamos a jugar. No le digo, oye, ven para acá, te voy a hacer una evaluación. Porque ya el pequeño viene predispuesto a que, me van a preguntar cosas, etc. ¿Cuál es la mejor forma de trabajar con los más chiquititos? Jugando. ¿Ya? Por eso el deporte, que es un juego, pero con normas, debería aparecer un poquito más adelante en la vida de los niños. ¿Ya? Hay que dejar que los pequeños, ojalá 4 o 5 años, todavía sigan jugando. Recordamos que el juego es una actividad lúdica, sin tantas reglamentaciones, quizás con algunas indicaciones, pero si ya se ponen normas, se establecen reglas, eso ya pasa a ser un deporte. 6 años hacia arriba, yo creo que un niño puede tener ahí un poquito más de adaptabilidad. ¿Qué pasa si empezamos desde antes? El pequeño se empieza a ver y perdemos ese impulso que tenía quizá inicialmente para hacer cosas. ¿Ya? Va a creer que todo lo que tiene que jugar tiene que ser normado y ya que no. Ojalá sea bastante espontáneo que aparezca la creatividad. Y esto también se ha perdido con el tiempo. Los chicos ya, ustedes si les pasaban ahí una pelota en el colegio, usted mismo, ¿cómo se hacían una pelota en el colegio? Si no tenían la pelota, ¿qué pescaban? Una boca, el cuaderno con el compadre que no notaba nada. ¿Qué hay? Ahora, si no es la última del mundial, algunos no juegan. ¿Ya? Entonces tenemos que cambiar algunos paradigmas. Entonces, las indicaciones son un juego para el pequeño y solamente acá actividades que vamos a hacer. Se le explica que esto no va a dar un diagnóstico, sino que esto solamente nos va a dar un puntaje en donde tenemos que establecer si el pequeño necesita quizás una mayor estimulación o no. Fíjense, donde vamos a tener actividades donde dicen fecha de inicio y de inicio dependiendo de la edad. Entonces así yo voy generando criterios de evaluación. Insisto, muy parecido a lo que se hacía con el EDP. ¿Ya? Insisto, esta parte solamente para que ustedes vean más o menos cómo son los criterios, pero nada más. No voy a preguntar de esto a profundidad, porque, insisto, tiene que certificarse. Van a darse cuenta que cuando les empiecen a explicar, van a ver ítems que sí va a ser, otros que no, y vean cómo van en orden. Dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y así empezamos a
tener un orden. ¿Ya? En palabras bastante sencillas, lo que busca el TADI es tener un piso. Este de acá, ya lo definieron como piso, que son 3 actividades correctas seguidas. Y así, van a tener que ustedes tener esos criterios en mente. Lo mismo que pasaba con el EDP, ¿se acuerdan que cuando yo aplicaba una actividad, si el pequeño no la podía hacer, yo me iba devolviendo? ¿Ya? Pero fíjense, acá tampoco lo hizo, pero no se detuvo el test. ¿Por qué? ¿Cuándo se detiene el test? Ojalá cuando encontremos el piso, no cuando el niño se equivoca, que es distinto al precepto que hemos visto con otros test. ¿Ya? Insisto, esto no es para que se lo aprendan, sino para que vean que no se detiene solamente cuando el niño se equivoca, sino que están buscando dónde está el nivel real del pequeño y no el error. Esa es quizá una diferencia conceptual con otros test. ¿Sí? Ítem de inicio, piso, etcétera, lo van a tener que ver ustedes. Esto sí quizás se los pregunten, porque tiene que ver con los puntajes y las categorías que vamos a tener en el test. Se suman todos los en el estadio y lo llevamos a un puntaje. ¿Ya? Cada uno de los ítems tiene un puntaje que se llama puntaje T. Nuevamente un nombre similar al puntaje T del TEPSI, pero este es por T del TADI. Independiente de que ustedes todavía quizás no puedan sumar puntos, porque aún tienen que, insisto, también prepararse para nivel el test, ustedes deberían más o menos saber esto. Los puntajes, cómo se categorizan. Un niño está dentro de lo normal si está entre 40 y 59 puntos. Estoy insistiendo que lo normal es bastante variable. Si hay valores menores a 40, ya tenemos un pequeño que quizás tenga un riesgo o un retraso en su desarrollo psicomotor dependiendo de la magnitud. Pero distinto al otro test, si su pequeño en este caso tiene valores mayores a 60, le dan la categoría de avanzado. Que en otros test no lo habíamos visto. Todos eran normales, de normales hacia abajo. Obviamente que acá también hablan de normal con rezago cuando este 40 está apareciendo. ¿Ya? Porque lo normal es que ojalá tenga un valor entre 40 y 59 con un punto medio. Mientras más sube hacia el 59 sería un normal avanzado, por así decirlo. Mientras más se toca el 40 sería un normal con rezago. ¿Ya? Pero dentro de lo que es el test sigue siendo normal. Pero con peligro de que baje a categorías inferiores y hasta acá con potencialidades que a lo mejor podemos seguir explorando. ¿Por qué es tan importante? Porque la UNICEF, yo creo que conocen lo que es la UNICEF, lo está tomando como referencia para poder ser parte de las baterías de evaluación que se le hacen a los niños a nivel internacional. O sea, dice que el TADI es un instrumento de alta calidad. ¿Ya? No solamente quizás por su contenido, sino que por la información que entrega. Por lo tanto, un respaldo a nivel internacional normal, o cuando uno quiere empezar a invertir dinero quizás en alguna pauta de especificación o quizás especializarte en algún área. El antiguo CENAME, que era el Servicio Nacional del Menor, que ya no existe, ¿cómo se llama ahora? Están actualizados. ¿O siguen llamándose CENAME? Esto está... Ya no es CENAME, es... ya. El Servicio de Protección de la Niñez, que es el actual servicio del ex CENAME, porque uno cuando hablaba de CENAME lo primero que veía eran otras cosas, cosas que lamentablemente pasaron y que ojalá no sigan pasando. El Servicio de Protección de la Niñez o a la Niñez está tomándolo como referencia para que ojalá en evaluaciones previas se pueda aplicar el TADI. Insisto, complementando la información que se hace ya con el EDP y el TEPS. Pero ojalá ya no gastáramos más recursos en ustedes que estén un poquito más desactualizados y pudiéramos trabajar en algo que esté un poquito más actualizado. ¿Ya? Hay gran problema. Yo creo que hay temas más que quizás de instrumento o de costo, porque igual sigue siendo mucho más caro que otros test. Va por temas, va a sonar feo, pero político. No de los que están votando ayer, etcétera, sino de los gremios. Este que es el TADI lo puede aplicar fonoaudiólogos, más psicólogos, kinesiólogos en algunos aspectos. ¿Qué profesional está aplicando los test de evaluación actualmente? La sillita, no poner la silla.
Si les sacan eso, si les colocan algo que quizás ellos no están preparados, ¿ya? Entonces quizás las voluntades todavía no están. ¿Por qué? Porque están priorizando quizás otras cosas más que quizás tener acá un tema actualizado. En Argentina lo están tomando de referencia para las políticas públicas de evaluación. Entonces, ¿cómo se dice en términos de esto? Que ninguno es profeta en su tierra. En Chile todavía no lo estandarizan para poder ser parte de los criterios de evaluación, aún así legales, puntuales, ojalá sea ese, pero en otros países sí. En Uruguay también. Lo están trabajando como políticas para poder evaluar o hacer detecciones previas. Inclusive en eso. Y esto es para geografía, ¿cómo se llama? ¿Qué más dice? ¿Qué más tiene esto? Oroquín. ¿Dónde está la meca de la medicina a nivel caribeño? En Cuba, ¿no? ¿Dónde está viendo a Puerto Rico? En Cuba también lo tienen como referente para las políticas de evaluación, etc. En un país que quizá económicamente no está de lo mejor, pero aún así está priorizando otras cosas. Entonces igual es fome que en el país que se creó, aún así el TADI todavía no tenga el protagonismo que requiera, sobre todo en zonas fuera de Santiago. Si yo no les nombrara esto, ¿lo habían escuchado antes? Yo creo que ninguno de los otros tampoco, pero si ustedes a la mamá le preguntaban por qué, si volvían de más de alguna quizás lo conocía porque se lo hablaron a ustedes. Pero este de acá, lo más seguro es que ninguno lo haya escuchado, porque no es parte de quizás de las políticas públicas aún. Bien, ¿qué tienen que hacer ahora como ustedes como profesionales? Ojalá certificarse en el TADI. Si les está gustando esta área, certifíquese. 90, 100 estaba la certificación, que sigue siendo económico porque después se van a dar cuenta que un posgrado, un postítulo, es muchísimo más caro. ¿Cuál es el gran problema? Porque yo les dije ahora a la universidad que ojalá no compraron el test, porque viene el TADI, pero el TADI versión 2. O sea, ya apareció el TADI 2. ¿Qué va a cambiar? La batería cambia en algunos aspectos. Por eso no conviene comprarse la batería del TADI 1, porque si quiere seguir avanzando, evaluando y haciendo esto como más investigativo, mejor comprarse la del TADI 2, que todavía no sale, ¿ya? Pero ya va a salir. Yo creo que con los mismos valores, ¿ya? Que cambian algunas imágenes y ni siquiera es algo así como que cambien el color de la nota, es algo más de estructura. Pero los que sean certificados siguen o pueden seguir haciendo el TADI. O sea, no necesita certificarse el TADI 2 porque, insisto, cambia algo de la batería más que nada. Pero si ya se compraron, ojalá que no, yo les pedí ahora el TADI 2, ojalá que lo puedan comprar cuando salga. Y ojalá tenerlo a la mano para mostrárselo en alguna ocasión. ¿Sí? Y por eso quizás algunos no se han certificado, pero igual, insisto, antes de que conociéramos el TADI 2, yo preguntaba al colega, oye, ¿el TADI 1? Que lo había escuchado y se había certificado todavía. Entonces ojalá que vos puedan hacer ese, insisto, si les gusta la área. Hay muchos que lo he visto que están como bastante motivados. Siempre esta motivación dura desarrollo psicomotor, neuroquinesia infantil, y después cuando conocen el hospital me abandonan. Ya, así es, así son. Así son. Pero si les gusta y el área como el que le está llamando la atención tiene habilidades para esto, ojalá certificarse, porque le da más respaldo profesional a su evaluación y mayor conocimiento y mayores datos para su currículum también. ¿Sí? Entonces, tercer test, solamente informativo, el TADI. Nos queda el último, entre comillas, el que vamos a ver hoy, porque después les voy a mandar un archivo. ¿Qué es el BBE? ¿Ya? Con la batería de observación psicomotriz de Víctor da Fonseca. ¿Por qué lo nombramos? Porque esta batería el desarrollo motor ya abarca actividades para niños mucho más grandes. Antiguamente se trabajaba con el Oceletsky, que es otro test también, que trabaja con niños ya sobre 4 años. Pero lo que hace Fonseca es ver un poco más allá. Aún en los colegios no se aplica en su totalidad. Y quienes lo están tomando y lo están aplicando bastante bien son los terapeutas ocupacionales.
¿Sí? Por lo tanto, nuevamente, es bueno que el kinesiólogo lo conozca. ¿Por qué? Porque va a trabajar con ese terapeuta, va a trabajar con quizás el entorno del pequeño y tiene que saber los instrumentos para saber si el pequeño está validado o no. Este caballero que está acá es Víctor Vasconcelos, que aunque no lo todavía está ahí dándolo todo, neuropsicólogo, si no me equivoco, de profesión, neuropsicomotrista de corazón, como lo he escuchado decir. Él ha desarrollado bastante libros, bastante literatura, trabaja mucho acá en Chile, lo trae en varios, harto, porque es bastante, por así decirlo, flexible a esas cosas. Pero lo traen a Santiago, lo traen a regiones, quizás Concepción fue una de las veces que vino. Arica no ha llegado porque todavía no ha generado ese interés, pero yo creo que si alguien se motiva y el caballero todavía está en condiciones para, porque igual que aquí en su edad, de más bien. Si se fijan acá hay una actualización de CISET, que fue en el año 2019. CISET es una plataforma que la busca en redes sociales. Cada cierto tiempo está generando cursos. Algunos son presenciales, otros son asincrónicos, con precios bastante asequibles. ¿Ya? Hay uno que sí se pasa, ¿ya? Como parece que había un diplomado en psicomotricidad que estaba hermoso, pero costaba lo mismo que un magíster casi. Entonces, igual estaba más o menos caro. ¿Por qué le hablo tanto, chicos, de eso? Porque ustedes van a vivir después y van a tener que elegir con qué me voy a especializar. ¿Ya? Hay quienes que ustedes dicen, no, que yo quiero ser un kine integral. Sí, pero lo que te va a dar a ti la mano para poder trabajar quizás y desmarcarte de los demás es tu especialización. Entonces tienes que ir pensando a dónde van a invertir en tu desarrollo. ¿Quieren seguir haciendo clases en la UCA? Y hay muchos que me preguntan, profe, ¿cómo hacer clases en la UCA? Con la licenciatura usted puede hacer clases hasta el medio, si eso usted quiere. ¿Ya? Pero si quiere hacer clases acá en la U, tiene que, o en otra universidad le están pidiendo el magíster como base, y eso. Acá en la U ya va a empezar a pedir el doctorado como base. Entonces igual es bueno que ustedes empiecen a especializarse, a empezar en un posgrado, un postítulo, antes del título, ¿ya? Porque igual les preguntan el caso. Si se va con lado respiratorio, ahí veo, no, también es buena cuando vean la propia casa, como les comentaba, este manual de observación psicomotora habla de que estos pequeños van construyendo sus habilidades y todo lo que tiene que ver con su aprendizaje a través del entorno, y que nosotros como kinesiólogos, que somos parte de los profesionales que vamos a estar en los que somos mediadores de ese desarrollo. Es más que nada que usted no va a ser el instructor de su hijo, usted no va a ser el instructor de su paciente para que el pequeño haga las cosas que usted cree que tiene que hacer, sino que nosotros le vamos a dar las herramientas para que ojalá él vaya desarrollando sus propias habilidades. Esta es como mi visión de la docencia que hago. No me gusta que ustedes tomen, ahí está, apréndase lo textual, sino que ustedes mismos vayan dándose cuenta de lo que sí les va a servir y lo que van a querer trabajar. Esta batería va de los 4 a los 12 años, como les decía, es bastante amplia y ve bastantes aspectos que a nosotros nos interesan mucho, porque tiene que ver casi 100% en ámbitos motores. ¿Sí? Habla de los modelos de Luria, ¿lo han escuchado? Todos lo conocen. A través de todas estas baterías y manuales de observación psicomotriz, vemos 7 parámetros psicomotores, desde parámetros más básicos, como el tono, la postura, hasta ámbitos ya un poquito más preparados y que necesitamos que el pequeño tenga ya un poquito más de praxia, que es este movimiento con objetivo, que es la motricidad fina y la motricidad gruesa. O sea, una amplitud de actividades. ¿Y cuál es el problema? Que todas estas habilidades están adentro del pequeño. Pero si no tiene experiencias, si no tiene alguien que lo oriente, obviamente eso se va perdiendo. Lo que hablábamos del entorno, cómo el entorno puede ayudar o perjudicar el desarrollo de un pequeño. ¿Sí? Entonces, si usted solamente es lineal, obviamente que el pequeño quizás no va a tener muchas herramientas porque es muy lineal. Si yo sobrecargo esto de estímulos, tampoco es bueno porque el pequeño no va a saber cómo quizás tomar todo eso y procesarlo, porque estamos hablando de niños de 4 hasta 12 años. A los 12 años, ¿usted qué estaba haciendo? Porque a los 4 no se van a acordar. A los 12 años, algunos de ustedes estaban en alguna academia, hacían algún deporte, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Pero ya tenía un avance en su desarrollo. Previo a eso, ojalá le haya llegado a toda la mayor cantidad de estímulos para poder trabajar. Y eso hace que nosotros podamos madurar y trabajar unidades, ¿ya? Que era lo que les hablaba al principio. Estas unidades que van desde la unidad 1, 2 y 3, que las vamos a describir después con más detalle,
permite que usted tenga un desarrollo, ojalá lo más óptimo, a nivel neurointelectual. ¿Sí? Entonces, estas unidades funcionales básicas, desde las más primitivas a las más modernas, se trabajan a través de estímulos. Y ojalá esos estímulos sean lo más consensuados y lo más orientados posible para que el pequeño pueda aprovecharlos de mejor manera. Como les contaba, estaban los módulos de Luria, que de aquí estos modelos salen las 7 actividades que les consejo. Ya no está el hombre diciendo que viene de cualquier lugar. No. Estos módulos de Luria, que son 3 unidades básicas que la nombré recién, se van a subdividir en 7, ya por así decirlo, temáticas que usted tiene que trabajar. La unidad 1 tiene que ver con el tallo cerebral, el cerebelo. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuáles son las funciones de este nivel? ¿Qué pasa si le saco el cerebelo a usted? ¿Qué pierde? La capacidad de coordinación. ¿Qué más? Posiblemente la marcha porque no va a tener postura. ¿Y qué más? El tono. Si yo ahora saco una escopeta, no sea literal, y le llega acá, justo acá, en esta zona, un perdigonazo, como la ruleta rusa, para ver qué pasa. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué daño podemos tener en esta zona? ¿Qué es lo que hay aquí? Acá, si yo le saco ese cachito de la parte occipital, ¿qué pierde usted como sensación? La vista. Acá, la parte parietal, todos los somatos sensoriales, los estímulos, etc. Acá a nivel temporal, la audición, o sea, si vemos la segunda unidad, es netamente sensorial. Y la tercera tiene que ver ya con algo mucho más motriz. Por lo tanto, de estos 3 modelos de Luria, la primera habla de la tonicidad y el equilibrio como parte de unidades básicas para poder desarrollarte como, en este caso, niño o ser humano. Sin un buen tono y sin un buen equilibrio, vamos a tener quizás alteraciones dominando lo que sigue. Un buen tono, ¿a qué se atribuyen? A buenas posturas. Como las que veo ahora, ¿ya? Esa buena postura, ese buen control muscular, puede favorecer un buen equilibrio, insistiendo que existen varios tipos de equilibrio, pero nos vamos a quedar siempre con 2, el estático y el dinámico. En donde yo muevo el centro de gravedad y otro que no lo muevo. La segunda unidad habla de, como les decía, partes sensoriales, lateralidad, noción del cuerpo, estructura espacio-temporal. Podemos hablar de ritmo inclusive. ¿Cuántos de acá saben las partes del cuerpo? Ustedes, todas. Pasaron por anatomía 1, sobrevivieron a anatomía 2. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes de acá saben más que yo vivo en anatomía, con todo lo que han avanzado. Para un niño, ¿cuáles son las partes del cuerpo que el niño empieza a conocer primero? Cabeza, hombro, rodilla. Como la estructura que le voy a enseñar. Pero no es normal en un niño de 2, 3, 4, 5 años que el niño te dibuje completo con una clavícula, con el hombro, la articulación del codo. Casi siempre son cabeza, tronco y 4 cosas que parecen extremidades. ¿Ya? Que si yo les pido a ustedes dibujar la figura humana, deberían tener quizás más de 12 detalles en eso. Mucho más. ¿Ya? Acá la marca del piso. Pero para poder ustedes comprender el cuerpo, tuvieron que observar, ver, analizar, entonces tiene que ver algo netamente sensorial. Y aquí cuando vemos la noción del cuerpo, chicos, están 3 cosas, que después lo vamos a ver con más detalle, que son el concepto de cuerpo, o concepto corporal, la imagen corporal, que es la que usted se proyecta, como usted se ve hermoso por dentro, y ojalá esa proyección fuera hermosa también por fuera. Y el esquema corporal, es el que sabe utilizar su cuerpo en el espacio y el tiempo. Usted sabe que si se va a mover por acá, y quiere pasar por ese trecho, si lo va a poder hacer o no, pero hay personas que quieren pasar y ¡pam! Cabezazo, usted no cae. Esos son los que no conocen realmente cómo se puede hacer. Y con la lateralidad, ¿cuándo aprendieron ustedes que son diestros o zurdos? ¿Cuándo se dieron cuenta que usted es diestro? ¿O es siniestro? Así se les denominaba a los zurdos antiguamente. En la antigüedad se le amarraba a los que eran zurdos la mano y obligarlo a trabajar con la derecha. Dice que la izquierda era la mano, o sea, la mano del débil, se no podía hacer nada. Pues era el siniestro y el diestro. ¿Alguien de acá es ambidiestro? No me quiero meter en el tema porque lo conozco, pero ¿alguien de acá es ambidiestro? ¿Tiene la misma habilidad en ambas extremidades superiores? ¿O en ambas extremidades inferiores para que no sean tan rápidos de mente? Ya.
Eso es igual de malo. Existen test para determinar la lateralidad. Pero si un niño le dice, un niño de 3 años, por ejemplo, está con su sobrino, con su hermano, con el que sea, le pasa una pelota y dice, pégale con la derecha. El niño va a poder entender lo que es derecha. ¿A qué edad usted sabe lo que es derecha e izquierda? No me voy a quedar aprendiendo todavía. Tengo un hilito acá. En teoría, a los 6 años en adelante, ya el concepto de derecha e izquierda en el cuerpo debería estar. Antes, hay niños que conocen quizá el concepto, que es lo que es derecha, que es lo que es izquierda, pero no lo llevan en el cuerpo. O empiezan a dominarlo ya, bueno, actualmente ya un poquito distinto, porque hay niños que ya conocen el derecha e izquierda. Hay otro ejemplo. Y la estructura espacio-tiempo. Yo creo que todos ustedes saben lo que es arriba, abajo, adelante, atrás. ¿Ya? Ubicarse en el tiempo y el espacio, también saben. ¿Qué día estamos hoy? ¿Fecha? Me escuché un 27 por ahí. ¿De qué año? 2024. Entonces, eso, aunque no lo crean, es una de las maneras que se va perdiendo. Y ahí vamos viendo los maneras. Y la tercera, ya en la parte anterior, chicos, hablamos de praxia global y praxia fina. La praxia es un movimiento, como lo vimos en neuro, si es que todavía lo recuerdan un poquito, es un movimiento con un objetivo. Por eso acá no se habla tanto de motricidad, porque la motricidad es mover un segmento. ¿Sí? Habla de praxia porque yo muevo el segmento para lograr un objetivo. Global sería como nuestra motricidad gruesa. ¿Sí? Y la praxia fina se entiende como la motricidad más fina, pero insisto, ese cambio de término. Ustedes cada vez que vayan a enseñar esto de conceptos motrices, es praxia motora, global o fina. Porque es un movimiento con un objetivo. Si ustedes no hacen sus tratamientos con un objetivo, el paciente pierde esa oportunidad de poder entender que eso es lo que están haciendo, esa actividad motora o esa actividad es para un fin. Y a veces, por eso los pacientes a veces no siguen la rehabilitación. Debe ser un objetivo. Una hojita, un lápiz, cosas bastante básicas. ¿Ya? La calculadora, la imagen que puse, cualquier calculadora no tiene que ser una Casio, ya no falta ahí. La pelotita de tenis, son netamente aspectos motrices bastante gruesos. Y vamos a ver lectoescritura, el pequeño se sabe lo que es arriba, abajo, adelante, atrás, recepcionar y guardar objetos, hacer figuras con la motricidad o la pinza, etc. Todo eso es bastante general, la materia psicomotora. No es como la anterior que vimos, esta no se puede hacer, artesana. No está tan con marketing. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que piden es que se evalúe en orden, porque este orden tiene un orden lógico. ¿Sí? Desde las primeras unidades, segunda unidad y tercera unidad funcional. Está diseñado para respetar cómo se fue madurando la parte motriz, desde aspectos más básicos hasta aspectos ya un poquito más maduros y evolucionados. No se puede alterar el orden, se evalúa en orden. Si se fijan, el amigo Fonseca es bastante duro en eso, porque necesita que usted lo haga para que el pequeño ojalá se pueda desenvolver de la orden en que él se puede desarrollar. Cada prueba se coloca un puntaje, se tiene que realizar en un lugar tranquilo y ojalá tener ahí aspectos de cualquier cosa que pueda pasar. ¿Ya? Usted sabe que cuando trabajo con niños de 4 a 12 años, la actividad va cambiando. Un niño de 4 o 5 años te puede hacer caso. Un niño de 6 7 años ya va a depender de la actitud, ya de 10 para adelante se ponen algunos medios desafiantes, pero si uno va en el son de trabajar y de explicar las cosas, vas a responder bien. Pero hay algunos que tú como terapeuta no lo puedes hacer, pero en tu mente ya le pusiste 2 o 3, ¿ya? Pero no lo puedes hacer, ¿ya? Y respetamos esa opción. O los papás tienen ahí que hacer algo. Si se fijan, son aspectos generales. Si trabajamos a nivel grupal, el niño va a empezar a enmascararse quizás con los demás. Entonces no estamos viendo las habilidades puntuales. Algunos trabajan con Fonseca en general, sí, pero no con tantos niños. Y ojalá que si hay un niño, haya un terapeuta. Cosa de que trabajamos la actividad en conjunto, pero hay una marca uno por uno. Y al igual que la vez anterior, Fonseca no solamente dice, ¿sabes qué está normal? Ok, ¿qué hago con él? No, está normal. Ve si ya tienes habilidades para seguir avanzando o trabajar mucho más tiempo. Esta batería es entonces preferiblemente trabajarla de forma individual. Sí, es lo ideal. Algunos no trabajan, como les decía, de forma grupal, pero el tema más que nada de que disponen de varios terapeutas para observar el uno con uno.
Si yo los pudiera llevar a trabajar esto a un colegio más grande, los chicos, podríamos trabajar en línea. Porque así usted tiene ya, los podría asignar uno a cada niño y es fácil. Pero en sí, ojalá es individual, ojalá. Como les comentaba, los resultados pueden ir hacia variables bastante positivas como variables más negativas, en donde tenemos niños que son hiperprácticos. Cuando hablamos de hiperpraxia, ¿qué se le viene a la mente? El término hiper, praxis. ¿Cuál sería el mejor nivel de estos cuatro? Depende del contexto, pero el hiperpráctico quiere decir que a lo mejor tiene más habilidades en ese ámbito. ¿El eupráctico qué sería? No normal. El dis. En las categorías que manejamos nosotros sería riesgo o retraso. Riesgo. El apráxico es el que no está haciendo las cosas, sería ya que está con un retraso. Si se fijan, bien, categoriza los que están debajo de la normalidad, entre comillas. Pero de nuevo, podemos categorizar sobre lo normal. ¿Para qué? Para poder seguir potenciando actividades y logros que pueda tener el pequeño. Tanto el TALI como el BPM se forman o se fijan en ese punto en común. El TEPS y el EDP no trabajan de la normalidad hacia arriba. Dejan solo la normalidad como un techo. Y eso también va a generar puntaje. Si se fijan, 28 puntos sería el puntaje máximo en un niño ya de 12 años. Estamos viendo resultados en niños ya más grandes. Esta tabla es para los mayores. 28 puntos tiene el máximo hiperpráxico. Si se fijan, ya desde 14 a 21, que sería como la ventana que te pueden decir, que es eupráxico, y de aquí hacia abajo serían los que tienen quizás mayores dificultades. Pero ojo, esta tabla no se aplica con todos los puntajes, ¿ya? Porque se adapta también según las edades. Hay que tener en cuenta que esta tabla de 8 a 9 años se vería como el estándar que vemos acá. Ya como de ahí hacia arriba tú puedes aplicar esto en puntajes completos. Pero cuando hablamos de niños más pequeños, ya podemos adaptar esto a que a los 14 puntos, ¿ya? Por así decirlo, sería un límite para niños euprácticos, ya hablando ya un poquito mayor. Y ya niños de 9 a 12 años, si se fijan acá, el 26 sería quizás la hiperpraxia y el 28 sería para los niños sobre esta edad, entre comillas, y así va variando entre uno y otro. Esto es lo que podríamos esperar en niños con mayor edad, y esto con niños en menor edad, dentro de lo que se consideraría normal a seguir. Pero estos son los datos. ¿Okay? Me interesa que ojalá pudieran entender esto. Si se aprenden los puntajes, también sería como dentro de algo esperable, pero que entiendan que tanto el TALI como el BPM no solamente se fijan en la normalidad, sino que ven aspectos de potencialidad que puede tener por el usuario. Nuevamente el Ministerio de Educación y Salud también puede estar en paralelo. Están viendo si estas pruebas, como están creadas, que están creadas afuera, se puede adaptar a la realidad nacional. Sería ideal para que el pequeño pudiéramos pesquisar de manera previa, ¿ya? Algún desarrollo alterado. ¿Por qué? Estamos hablando de una batería que la creó un neuropsicólogo espectacular, tiene todas sus variables, pero portugués. País que es, ¿dónde está Portugal? Con formación europea, con formación brasileña. También el proyecto que trabaja con ¿Por cuál es el problema? ¿Cómo son los niños brasileños en relación a los niños chilenos desde el punto de vista motor? Nada, pero la combinación que tiene es espectacular. En Chile también tenemos esas variabilidades que podemos tener gente que sí domina muy bien el fútbol, otros que no. Y así, por eso, tenemos que siempre pensar en la adaptabilidad de los test que vienen de afuera para ver si es que a lo mejor se pueden aplicar o no. ¿Cuál es el gran error que estamos cometiendo, sobre todo a nivel educacional? Estamos trayendo modelos de educación que vienen desde afuera y se aplican de la misma forma que en Chile y no da. Porque en Chile no tiene la jornada completa y eso supuestamente que los niños llegan a tener más actividades después de y llegan a la casa con más tareas de las que no hicieron en el momento y la tienen que llevar para el otro día. La educación física, aumentaron la hora de educación física para poder bajar los niveles de sedentarismo y obesidad, pero la hacen teórica. ¿De qué sirve si necesitamos que los pequeños se muevan? Y así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que falta?
y haciendo promoción a un kinesiólogo en cada colegio. ¿Para qué? Para que vea aspectos psicomotor, para que vea cardiovascular, acompañando al profe de educación física. No es que vamos a reemplazar al compadre que está al frente, me cae súper bien. Yo como profe de educación física espectacular. Pero los profes de educación física tienen que ver aspectos pedagógicos también. Ellos tienen que ver un área que nosotros no manejamos, que es bastante importante, el tema del desarrollo, la pedagogía, etc. Y ellos están habituados a poder ver el chico de aspecto más tradicional, normal. Pero si viene alguno con alguna alteración, el kine podría apoyar de una manera un poquito más activa. Y no solamente pensar en que el kine tiene que estar ahí con el PIE, que son chicos con quizás alguna necesidad educativa, como se decía antiguamente, especial, y como que se encascula ahí, no, pues el kine lo podemos aprovechar de mejor manera. Y trabajar, operar. O sea, no estamos hablando de que entra el kine y sale el profe, jamás. Con los dos ahí, yo creo que el equipo se formaría espectacular. Imagínense tener un kine por cada colegio. ¿Cómo nos sube la empleabilidad? Un montón. Pero ¿quién crea la necesidad? Ustedes, pues, si ustedes demuestran que son los que quieren trabajar y quieren aportar a esa parte de la sociedad, hacen un proyecto y podría salir. Aspectos que se observan en la batería: el tono, la tonicidad. Esta prueba que está haciendo acá la pequeña, ¿qué estamos viendo? Flexibilidad. ¿Ya? Entonces estamos viendo si el tono está dentro de lo normativo para poder restringir el movimiento, o si está demasiado activo y no permite la movilidad. Estamos viendo ahí. No hay nada raro en esa foto. Hay una hipertonía a nivel de los gemelos, lo que hace que el paciente esté con una flexión plantar permanente. ¿Eso es normal? No, porque hay una hipertonía. ¿Sí? ¿De qué tipo y cómo la vamos a regular como kinesiólogo? Se viene el neurología infantil, eso se lo estaba enseñando. Eso, ¿qué es lo que es? No le ha pasado a ustedes que empiezan a hacer estos movimientos alternativos. Y después las hormonas quedan haciendo lo mismo. La diatecocinesia, que es el término que se utiliza, es la capacidad del cuerpo que tiene para generar movimientos alternantes. ¿Sí? Por ejemplo, la mano arriba y la mano abajo, lo normal es que se mantengan, pero hay chicos que quizás pierden la noción, empiezan a tener movimientos repetitivos y tratan de imitarlo. Eso es una adiatecocinesia. ¿Sí? ¿Qué se le viene a la mente con esta foto? Ustedes cuando escriben no hacen nada más a nivel corporal. ¿Están así? O algunos cuando están, no sé, maquillándose, el que sea, y abren la boca, algo parecido a una contestación y baja el volumen del otro. Esos movimientos parasitarios o adicionales se llaman sincinesis. ¿Ya? La sincinesia aparece cuando uno está haciendo un automotor principal y aparece un automotor parasitario alrededor. Se llama un nuevo concepto. Sincinesis. Sincinesis. También se evalúa en la cámara a ver si el pequeño tiene esa sincinesia ahora. Más de algunos lo he visto yo cuando están en las pruebas, están concentrados. Un poquito con la lengua afuera, como ven un dedo, son varias las sincinesias que he detectado por acá. ¿Qué se evalúa? Equilibrio. Equilibrio estático. Es decir, les pido que hagamos aplausos, no se vuelven a caer. O equilibrio más dinámico. ¿Bien? En donde vamos a movilizar el cuerpo y tratar de mantenerlo dentro de los parámetros. ¿Sí? Equilibrio estático y dinámico tiene que ver con si yo traslado no el centro de gravedad, acá el centro de gravedad se mantiene estático, pero se llama equilibrio estático. Y equilibrio dinámico es que yo voy manteniendo dentro de ciertos parámetros, pero voy moviendo mi centro de gravedad. ¿Sí? Y ahí se utiliza la marcha, los saltos, movimiento más, un poquito más, quizás explosivo a lo menos. La lateralidad que hemos dicho, si eres diestro o zurdo, o si eres ambidiestro. Existe un test que se llama el test de Harris, que les puede permitir a ustedes si son derechos, o si son diestros, si son zurdos, si es lo que no saben. ¿Por qué es importante determinar la lateralidad? Por la lectoescritura. ¿Sí? Tomar el lápiz ya es un acto motor bastante complejo. Y obviamente la lateralidad del pie. A veces similar si tú eres diestro en la extremidad superior, tiende a ser diestro en la extremidad inferior. Pero a veces aparecen chicos con la lateralidad cruzada. Lanza con la derecha y patea con la izquierda. Ahora, la ejecución, si es buena o mala, la vamos a ver después cuando veamos allá. Si hay alguno que sea zurdo, hay algunos que se llaman zurdos falsos, diestros falsos, también hay una materialidad importante. Sí. En la cara y esa
La somatognosia, que es el conocimiento del cuerpo, chicos. Reconocer derecha, izquierda, conocer sus manos, saber el sentido kinestésico, saber que tu cuerpo y cómo se mueve. La autoimagen, la imitación de qué, todo esto tiene que ver con la imagen corporal. Por lo tanto, esto de acá es como el pequeño se ve, se observa y cómo ve el entorno. A través de la somatognosia podemos tener muchos datos, demasiados datos, y a veces mucha información. Como dibuja un niño, te puede decir demasiadas cosas. Si el pequeño, por ejemplo, se dibuja con los pelos en punta, es casi una señal de que te está diciendo algo que le está ocurriendo, pero no te lo dice verbalmente, sino que te lo dice a través del dibujo. Y si tú te especializas en esto, podrías tú detectar muchas más cosas. Ahora, estructura espacio-tiempo, que yo creo que estamos todos bien, respetar los límites. No creo que usted sea de los que se pare y ande chocando con las cosas. Yo he visto más de alguno que se levanta y choca con lo que pilla, entonces ahí no hay un espacio-tiempo muy rebuscado, ¿ya? O los que se están tropezando constantemente, ¿ya? No le vamos a decir torpeza motora, sino que tiene ahí un deterioro, hay un espacio-tiempo, ¿ya? En la organización espacial, en cómo se encuentra ubicado en el espacio, si tiene o no tiene ahí una estructuración dinámica que cuando yo me muevo, si yo me represento fotográficamente en algún lugar, y varias cosas que vamos viendo, si el ritmo aparece, y esto es importante. Se entienda ese ritmo, no es el que usted dice, de parte, ¿quién quiere ir de acá de los que está acá que tiene un buen ritmo? ¿Ya? Y no asociamos el ritmo al baile, porque es parte de el ritmo es una secuencia de movimientos. Puede ser desde aplausos hasta gestos, y el ritmo que más se conoce son los bailes. Hay algunos que he visto que aplauden al tiempo, tanto hacen así, y después al rato se escucha en el fondo. Ahí viene la alteración del ritmo. La próxima clase post prueba vamos a empezar a ver todas estas cosas. Vamos a detectar en algunas cosas. La próxima semana empezamos a ver alteraciones de esto. Caso siguiente. Praxia global, coordinaciones dinámicas generales a través del pie o de la mano, óculo manual, óculo podal, disociación de segmentos, no la disociación que se conoce actualmente, ¿ya? Uno dice, hoy estoy disociado. Ya, la disociación para nosotros es que sepamos separar el tronco en dos segmentos, aislar segmentos que no sean movimientos en bloque. Si tuve un pequeño que está haciendo movimientos en bloque, eso quiere decir que hay lo que está alterando su desarrollo. Y la praxia fina tiene que ver con la coordinación dinámica manual, que esto es como yo utilizo las dos manos al mismo tiempo para hacer algo, y la velocidad y precisión en la electroactividad. ¿Sí? Entonces, si se fijan, son varias cosas que el niño sí o sí va a necesitar en su desarrollo. Pero ¿qué vamos a hacer? A ustedes, estimados, como futuros kinesiólogos, en la tercera parte de este ramo, les vamos a pedir que hagan actividades psicomotoras que estimulen áreas. ¿Cuáles van a ser las áreas? Vayan pensando en actividades que estimulen el entorno. Van a tener que ustedes hacer actividades para sus compañeros en el gimnasio que vamos a desarrollar. Actividades lúdicas, actividades que sean ojalá lo más dinámicas posible, que no sean fome, para poder trabajar con sus compañeros. Y adicional, 1, 2 o 3 personas que me van a acompañar. Niños. ¿Ya? Y esos niños son los que van a poner la nota. Si la actividad la encuentran fome, va a bajar mucho su pauta de evaluación. ¿Ya? Por lo tanto, cuando vayamos a la interacción de allá, la primera la voy a dirigir yo con alguien que me va a acompañar, que yo creo que ya la conocen. Y después